Hola a todos, hoy quiero presentaros una serie de juegos diferentes, o al menos de una temática algo diferente. Una temática que podríamos enmarcar en lo que se llaman ucronías, es decir, futuros o historias que no fueron, futuros, sobre todo futuros que no fueron. Un momento en la historia real, hay un punto en el que la historia cambia, diverge de la nuestra, de la que hemos vivido, de lo que ha sucedido en este universo, y suponiendo que hay otros universos paralelos, en otros universos paralelos esa otra historia pudo suceder de una manera razonable. Esto es lo que se llama una ucronía. Hay algunos juegos que se basan en estas ucronías, pero sobre todo en un tipo de ucronía que se llama distopía, que son futuros, digamos, tétricos, gobernados por fuerzas dictatoriales, por sucesos apocalípticos, sobre todo suelen ser relacionados con una guerra mundial, con una tercera guerra mundial, pero también con otras cosas diversas. Y bueno, hay varios juegos que tratan este tipo de temas y yo creo que puede ser interesante el repasar algunos de ellos por aquí. Pero voy a empezar con algo distinto. Voy a empezar con un juego que sería una especie de mezcla de ucronía y de algo distinto. Bueno, este juego es Ark of the Lost Rider. Es un juego de Joseph Miranda que se publicó en el 2017 por One Small Step. Y como veis, se trata de un juego que viene en una especie de pequeña carpetita. Y es un juego que nos plantea una cosa muy curiosa. Si notáis, si veis el nombre, Ark of the Kaiser Last Raider, es un juego de palabras con Indiana Jones, que sé que en inglés es Raiders of the Lost Ark, porque nos sitúa en un momento parecido, es los años 30 del siglo XX, la época donde se está desarrollando el nazismo en Alemania, donde se sitúa las historias de Indiana Jones. Y aquí lo va a situar parecido, nos va a situar incluso un poquito antes, en la Primera Guerra Mundial, en los años 20. Y vamos a ser los comandantes de un barco alemán, un barco corsario alemán. O al menos aparentemente, porque en realidad el juego lo que nos hace es ser un escritor que escribe historias pulp, historias de aventuras, sobre un barco corsario alemán. Y lo que vamos a estar jugando es cómo el escritor va encontrando esas historias, cómo las va incorporando a su libro. Y eso es lo que vamos a ir jugando, que vayamos moviendo el barco y lo que le va sucediendo al barco, realmente se supone que lo que estamos haciendo es escribir sobre ese barco. Es un juego que lo que hace es que da una vuelta de tuerca extra, es decir, nos presenta una situación y ahora digo, no, pero es que además en realidad no estás en el barco, en realidad estás escribiendo sobre él. Bueno, aparentemente es una propuesta atrevida, que puede ser atractiva, y bueno, vamos a ver el resultado y luego hablamos un poco de él. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería el despliegue o el comienzo, podría ser el comienzo de una partida de Ark of the Lost Rider. Y bueno, lo primero que haríamos sería colocar la ficha que va a mostrar dónde está el barco. En este caso tenemos el crucero ligero Endem, que no sé si se ve viene ahí un poco, pero bueno, y lo colocaríamos pues en un punto de inicio. Por ejemplo, podría ser pues aquí en mitad del mar. Podría ser un lugar para comenzar. Haremos colocar sus características. Aquí, el crucero ligero Endem. También podríamos jugar con el carguero Wolf. Carguero armado, digamos, eran los barcos corsarios que hubo en la Primera Guerra Mundial. Le colocaríamos más cosas porque aquí tenemos fichas de tripulación con diferentes habilidades y diferentes equipos especiales que se pueden colocar en el barco. Bueno, tendríamos más fichas ahí puestas que marcarían eso, habilidades, cosas especiales. También tendríamos que conseguir al principio decidir cuál es nuestro objetivo. Si robaríamos una carta de objetivo, por ejemplo esta, que vemos que nos dice las baterías de radium, y la colocaríamos aquí como el objetivo del episodio, porque vamos a jugar el primer episodio, el episodio 1, que comienza aquí. Aquí tenemos nuestro deadline, marcador inicial de deadline, estará en el mismo espacio del episodio 1, y el marcador de plot, el plot digamos
se va haciendo más débil, se va haciendo más pequeño, estar aquí. Este marcador va a ir avanzando según vayamos jugando y va a ir avanzando según el plot, digamos, el argumento, pues va diluyéndose un poco, acercándose al final. Y en el momento, el deadline, el final del tiempo va a ir bajando. En el momento que se encuentre se acabará la partida. Si no, pues cuando llegue aquí directamente el marcador. Pero bueno, lo normal es que se encuentren en algún punto por el centro. Ese ha sido el objetivo, pero hay otros objetivos, bueno, para que os una idea de cómo es, curiosos, como por ejemplo este de aquí, ¿vale? La ciudad perdida de Hypernauts, que no sé muy bien qué quiere decir, pero bueno, tenemos también la tumba de la Valquiria, o el gallo de calor lemuriano. Bueno, diferentes cosas así un poco estilo Indiana Jones, o un poco de estos que es de lo que se trata, de estas historias pulp que había en los años 50. Y aquí tenemos el mazo de cartas de plot. Las cartas de plot son las que vamos a ir sacando según vayamos haciendo cosas. Digamos, va a ser un poco lo que el escritor, porque recordad que este juego, en ese doble vuelta de tuerca que da, no es un juego en realidad donde estemos llevando un barco mercante armado o un crucero ligero armado, sino estamos escribiendo historias pulp sobre este mercado armado. Y aquí está las diferentes historias, diferentes tramas que van a ir surgiendo. Y como veréis, hay tramas muy diversas. Hay cartas de trama, las cartas de plot, hay diferentes tipos. Tenemos las cartas de clichés, como por ejemplo una confrontación, que nos va a hacer, esta en concreto nos hace ganar, que ganemos Savvy y Combat. Y veis que abajo a la izquierda pone Plot Things 1, es decir, el plot se diluye un poco, se hace un poco más pequeño y avanzaría el marcador de plot. Tenemos más clichés, como por ejemplo el encuentro, el rendezvous con el Zeppelin 59, el punto de encuentro con el Zeppelin 59. Como veis, pues son muy típicas de este tipo de historias pulp o historias tipo Indiana Jones, digamos. Tenemos otro tipo de cartas que son los incidentes. En este caso es un incidente bueno, simplemente es uno, navegamos bien. Y la deadline subiría. Pero tenemos, por ejemplo, incidentes que nos van en contra. Por ejemplo, niebla. La deadline baja. Es decir, este marcador va a ir bajando y en el caso al principio de un buen viaje subiría, recuperaríamos algo de deadline. Pero lo normal es que vaya bajando. Por ejemplo, con otro incidente, que los nativos, por ejemplo, son amigos. Ganamos uno de deadline. Pero puede haber cosas malas también. Y por supuesto, en algún momento, como en todas estas historias, nos encontraremos a nuestro enemigo. La némesis, una némesis. En este caso es un ataque de un avión hidroavión. Y ahí nos va a indicar qué es lo que sucede. Incluso, yendo un paso más allá, porque un hidroavión es un enemigo como muy genérico, podemos tener lo que llaman aquí la Uber Nemesis, que sería el archienemigo. En este caso, la reina dragón de las Indias. Bueno, ¿cómo se va a ir desarrollando el juego? Pues vamos a ir moviéndonos por diferentes zonas. Para ello iremos moviendo la velocidad que nos marque en motores, engines, 4 máximo, 2 velocidad de crucero. Si vamos a más velocidad, vamos a ir forzando el motor y iremos perdiendo combustible. Con lo cual, pues tendremos que tener cuidado. Entonces, vamos a mover ¿cuánto? 2, pues moveríamos 2 espacios y al llegar aquí sacaríamos una carta para ver si vamos encontrando el objetivo. El objetivo no sabemos muy bien dónde está. Tenemos que encontrar una carta que nos diga dónde está el objetivo. Y en ese caso marcaremos con esta ficha dónde está. Por ejemplo, aquí. Tenemos que llegar ahí y conseguir encontrarlo. Habrá que hacer una serie de tiradas valoradas en las habilidades que tenemos. Esas tiradas se van a poder modificar por equipamiento o por las habilidades que tengamos en nuestra tripulación. En realidad el juego es un juego narrativo, o esa es la idea, al menos cuando la diseñaron, que era que fuera un juego narrativo, que fuera contando un poco una historia, pues un poco de estas historias que de lo que estaba hablando, ¿sabes? Pulp, tipo Indiana Jones o tipo algo parecido. Pero al final el juego no deja de ser una curiosidad, desde luego mal hecho, porque al final acabas dando vueltas sin saber muy bien qué rayos estás haciendo, sacando cartas prácticamente sin ton ni son. El juego la primera partida se hace entretenida, pero luego vas perdiéndote y dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está?
prácticamente, pues claramente somos un escritor de tercera línea que no hace más que escribir clichés y cosas absurdas. Pero bueno, para que veáis como una cosa curiosa de juego, yo creo que simplemente una cosa llamativa. A mí muchas veces me llaman la atención juegos diferentes o juegos que veo que van a ser diferentes, pero claro, a veces pasa lo que pasa aquí. Y es que son fiascos, son juegos mal desarrollados, quizás eran buenas ideas, pero no han llegado a desarrollarse bien, como pasa en este caso con Ark of the Lost Rider. Como decía al principio, Ark of the Kaiser Last Rider es una propuesta muy atrevida, que así en un principio, cuando yo vi de que debía, lo vi en una tienda online, me llamó la atención, me llaman la atención estos juegos con propuestas interesantes o diferentes. Pero una vez que ya me llegó el juego, me leí las reglas y lo jugué alguna vez, descubres que efectivamente se trata de una propuesta muy atrevida, tan atrevida que queda completamente mal reflejada. O sea, Joseph Miranda en mi opinión al menos, se ha pasado de atrevimiento y no ha sido capaz de cumplir medianamente con un juego razonable esta expectativa, esta despliegue de idea tan quizás rocambolesco, quizás excesivamente rocambolesco. No consigue el juego hacer lo que te metas en lo que se supone que hacer. Es más, ni siquiera consigues que te parezca que estás con un barco corsario en la Primera Guerra Mundial. Te parece que estás dando vueltas sin ton ni son a un tablero sin saber muy bien qué está pasando a tu alrededor. Bueno, a veces con juegos con propuestas atrevidas o diferentes, pues suceden estas cosas. Con más frecuencia de lo que probablemente quisiéramos admitir. Y en este caso pasa. Bueno, pero vamos a ver más cosas. Un momento, no, oís unos aviones ahí, unos aviones y tal, ¿pero qué? Sí, parece que aún funciona. A ver si somos capaces. Sí. No sé quién estará viendo esto. Y no sé si este aparato será capaz de funcionar. Pero hemos rescatado unas grabaciones que quizás puedan contener el secreto para escapar de este infame lugar. Adelante, agente 368. Adelante con la transmisión. Satellite States, un juego publicado en 1990 por Engelmann Military Simulations, cuyo autor es Carsten Engelmann y David Spencer. Bueno, pues aquí tenéis el Satellite States, el juego para reunir los Estados Unidos. Y como vais a ver, pues se trata de un juego en el que Estados Unidos ha quedado completamente desunida y de alguna manera se enfrentan unos estados o unos territorios unos con otros. Vamos a darle un vistazo. Bueno, pues es el tablero de Satellite States, el juego para reunir los Estados Unidos. Supone que se han disgregado, que se han partido, cada uno estado por su cuenta, y ahora pues se tratan de reunir. ¿Qué tenemos? Pues cada una de las diferentes zonas van a representar más o menos los estados. ¿El color qué significa? Nada, no significa nada en especial. Lo único que significa son las montañas y los ríos, más o menos. El Mississippi, el Missouri, que serían estos. Aquí las montañas, los Apalaches, las Rocky Mountains, las montañas rocosas que están por allí. Y no significa nada más. Lo único que nos interesa son los valores que tenemos aquí. Los números van a ser el valor de grano, que va a ser la cantidad de tropas que vamos a reclutar en el sitio, y el otro el valor de dinero, que va a ser el dinero que vamos a tener para comprar ayuda exterior, que van a ser las cartas que tenemos, cartas nacionales o de los diferentes países, que son estas cartas de aquí. Las cartas
para poder acceder a ellas vamos a tener que estar cerca, digamos, de la frontera. Es decir, para Europa tienes que estar en este lado, en la costa este. Para Japón en la costa oeste, Canadá en el norte, México en el sur, el Caribe, pues esta zona de aquí. Es decir, nacional, todos pueden acceder, aunque las cartas nacionales son más caras. Tenemos unas pequeñas tablas de ayuda, que son estas de aquí, que como veis pues ahí pues vienen los costes de cada una de las cosas y los valores para atacar. Aquí se va a atacar, se va a tirar un dado y se va a impactar siempre con valores de 5 y 6. ¿Vale? Pero hay modificadores. Si atacas a través de montañas, pues el otro te va a poder atacar con 4, 5 y 6. A través de los ríos pues se ataca peor, pierdes solo atacas con 6. Hay modificaciones. Y luego una cosa muy curiosa que estaba en este juego es que cada uno de los territorios, que es como los llaman, va a tener una habilidad propia. Y eso lo vamos a ver en este mazo de cartas de habilidades de cada territorio. Entonces cada territorio, como veis ahí, tiene una habilidad propia. Todos distintos. Y eso, las habilidades las vamos a poder ir jugando y usando durante el juego. Las fichas, aquí las tengo en bolsitas. Las fichas, como veis, son pues a ver si se ven ahí bien. ¿Ven? Por un solo lado, por el otro lado se ve el cartón. Muy sencillas, muy simples y simplemente tienen un número, que es la cantidad de tropas que hay. Y vas a tirar un dado, se va a tirar un dado de 6 por cada tropa que ataca. Y pues con 5 o 6, o con 6, o con 4, 5 y 6, dependiendo, vas a tirar y vas a usar las cartas según lo que sea. Esta es la carta icónica que siempre decimos, el Light Armor is better than no armor, que tiene un coste. Como veis ahí abajo, las cartas tienen un coste. En este caso es un coste gratuito, porque son blindados ligeros y no son muy buenos, pero son mejor que nada, efectivamente. En cambio, por ejemplo, esto de aquí, que son mercenarios, pues veis que tienen un coste de 2. Bueno, pues estas son las cartas, y como el juego se va a desarrollar de una forma muy sencilla. Cuando atacas a un sitio neutral vas a tirar aquí para ver qué tipo de defensa tiene, y aquí tenemos la secuencia de juego. Que hay una fase de preparación donde se añaden nuevas áreas, se roban cartas nacionales, te van a dar una carta por cada territorio que controlas, se colocan las influencias, las cartas de se juegan cartas de influencia, las cartas tienen algunas cartas tienen un valor, tienen unas letras, si lo veis ahí. Un momento. Las cartas tienen a veces unas letras identificativas, que es en qué fase se pueden jugar, M, A y D. M, A y D significa que se juegan movimiento, ataque y defensa. Las cartas te van a indicar cuándo se pueden jugar. Entonces, fase de preparación con un montón de cosas, que consigues el dinero, te dan cartas, puedes usar habilidades marcadas con la I. Luego cada jugador juega, un jugador por turno, se van rotando, cada jugador mueve sus unidades, hace ataques estratégicos, combate y se mira a ver si gana. Y un final de partida, donde se mira a ver si el juego ha acabado o no ha acabado. Se descartan las cartas que hay en exceso y se descartan los jugadores eliminados, pueden regresar, porque aquí puedes ser eliminado de la partida y te da el juego, como ya cuenta con ello, la opción de regresar. Puedes regresar con unas pocas tropas más. Más no, con unas pocas tropas en realidad, a un territorio que estuviera vacío. Bueno, como veis, un juego muy sencillo, muy también de los 90. CSS América. Otro juego publicado en el infame año 1990, cuyo autor es Joseph Miranda y la editorial es 3W. Bueno, debería enseñaros ahora el tablero de CSS América, pero hay un problema. El problema es que el juego no trae 1, ni 2, ni 3, sino 4 mapas, y no me entran en la mesa, es imposible de todo. Así que lo voy a enseñar de 2 en 2 partes, pero vamos, es un mapa monstruoso. Bueno, esta es la parte norte del mapa, la parte norte, ojo, porque esto de aquí es Quebec, Calgary, Seattle, esto es Canadá, los Grandes Lagos, la bahía del Hudson, aquello es Groenlandia. O sea, que es una cosa enorme. Nos queda, en realidad, aquí al sur, todos los Estados Unidos, o prácticamente la gran mayoría de los Estados Unidos. Como veis, es un mapa enorme. Y ahora vamos a ver la otra parte, que es otro tanto de enorme.
Y esta es la parte sur del mapa, que tenemos todo el sur de Estados Unidos, bueno, sur y el medio de Estados Unidos, con el Caribe, y llega hasta Colombia aquí abajo. Tenemos Centroamérica entera, México entero, es decir, una cosa enorme, una exageración. Y esto es la parte de abajo, se coloca debajo del otro que hemos visto antes. Es decir, esta es una mesa de 2x2 prácticamente para colocarlo entero. Una cosa bastante impracticable. Y luego ponle fichas encima. Bueno, para que simplemente una idea, que os hagáis una idea de las dimensiones del mapa. Bueno, esta es una pequeña tabla de posicionamiento de fichas para poner fichas que están fuera del tablero. El tablero estaría aquí, y aquí tenemos Europa, Sudamérica, el Pacífico y el Lejano Oriente. Y las tropas que vayan a estar ahí, antes de pasar al tablero, pues estarán en estas casillas, estos casilleros. Bueno, una cosa sencillita, como veis, se podrían haber esmerado un poco más, pero bueno, los 90 eran prácticos y sobrios. Aquí tenemos parte de las 800 fichas que tiene el juego en esta bandeja, y yo los tengo también en bolsas. Aquí tenemos más alemanes, japoneses, alemanes y fichas más diversas. Es decir, como veis, bastantes diferentes tipos de tropas. Y aparte de eso, el juego que trae, pues trae los 4 tableros, 1, 2, 3 y 4, una serie de tablas de ayudas con tablas, una especie de cartoncito que está bien, una track para llevar el control de los puntos diversos económicos y diferentes cosas que se llevan en el juego, y las casillas de las áreas de fuera del tablero. Y su reglamento bastante voluminoso, que incluye también una parte histórica o semi-histórica con un montón de escenarios que vemos aquí, reglas opcionales, y esto es lo que traía el CSS América. Borrow the Wall, un juego publicado en 1989 cuyo autor es Tai Bomba y la editorial que lo perpetró es 3W. Bueno, pues ese es el juego Tomorrow the World, que nos presenta un mundo en el que Japón y Alemania ganaron la Segunda Guerra Mundial y años después deciden enfrentarse entre ellos, o se ven abocados a un enfrentamiento entre ellos, que es exactamente en la misma premisa, el mismo mundo que nos ofrecía Philip K. Dick en su libro El hombre en el castillo, del cual hay una serie que quizás muchos hayáis visto, o suene al menos. Bueno, pues esa es la premisa. Japón y Alemania, ganadores de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentan luego después entre ellos para repartirse el mundo. Bueno, he puesto aquí el tablero para que lo veáis. El tablero de Tomorrow the World son 2 tableros, 2 mapas, lo que suelen ser 2 mapas, pero colocados a lo largo, uno al lado del otro. De manera que se necesita una mesa bastante larga, porque esto medirá pues 1,5 metros fácil, de lado a lado. Y como veis, el tablero pues es todo el mundo. Desde aquí tenemos Oceanía, Australia, Asia, con Europa, África y América. Y hay unas líneas, esta línea que veis aquí que divide Estados Unidos en 2 y que pasa aquí por el borde de Sudamérica, y que hay otra línea aquí por África. Esta es la línea de división entre ambos bandos. Es decir, esta zona central que estoy enseñando aquí, Europa y África, sería la zona alemana, y el resto, hasta esta parte de Estados Unidos también, y el resto sería la zona japonesa, que es lo que se dividieron después de ganar la Segunda Guerra Mundial. Japón y Alemania se dividieron el mundo en esta distopía que nos presenta este juego. Y ahí es donde empezarán los combates. Como veis, el tablero tiene una cuadrícula, literalmente, son unos cuadrados. Esa cuadrícula nos va a servir para el movimiento naval y el movimiento aéreo, pero no va a ser para el movimiento terrestre. El movimiento terrestre lo vamos a hacer de punto a punto. Veis aquí que hay un montón de puntos en Europa. Se mueven de punto a punto. El color de los puntos va a ser el tipo de terreno, siendo los puntos rojos puntos de producción, zonas de producción, que son las más importantes en el juego. Los verdes pues son terrenos más montañosos o más de bosques, bueno, depende. Los amarillos pues son desierto, como veis aquí. Aquí tenemos la Siberia japonesa, ¿vale? El imperio de los manchukuos, inmensa de China, que ha sido dividida en diferentes trozos. Bueno, y los números que veis, que aquí hay un montón de números en cada uno de los puntos, no son valores económicos, no, son el valor de apilamiento, la cantidad de unidades que puede haber en cada uno de esos puntos,
Y es una cosa curiosa porque claro, el número está puesto ahí, tienes luego que adivinar que están bien puestas las fichas. Eso causa un poco de lío al jugar. Pero bueno, para que os deis una idea más o menos de lo que es el juego, lo que ocupa, como veis ocupa pues una mesa larga. Y es el mapa de todo el mundo entero. Bueno, voy a colocar algunas fichas y os voy a mostraros un poquito cómo es el sistema de juego, que veréis que es muy sencillo. Bueno, a ver, voy a mostraros esta parte de aquí de Estados Unidos simplemente donde puede haber unos combates, me lo he inventado, pero podrían ser unos combates parecidos a los que podría haber al principio de partida. Como veis, cada unidad tiene 3 factores. El primer factor es el factor, digamos, ofensivo, el de ataque, el segundo el de defensa y el tercero es el movimiento, digamos, las cantidades de puntos de movimiento que pueden utilizar al moverse. Aquí el combate se va a realizar con dados de 10. Se va a tirar un dado de 10 y si sacas menor que tu valor ofensivo o contraatacas, le vas a realizar un impacto a la ficha contraria. Y en la ficha contraria, la defensora se va a defender con su valor defensivo. De manera que, por ejemplo, si esta unidad de 5, 4, 10 alemana atacara a esta japonesa del 3, 3, 5, la alemana atacaría con 5. Tiraría un dado de 10 y sacara 5 o menos en el dado de 10, impactaría. Y la japonesa se defendería con 3. Pero, por ejemplo, es un ejemplo donde sean valores diferentes. Esta 4, 2, 7, cuando ataca, la japonesa ataca con un 4 o menos, siendo el 0 un valor de 0, y se defiende cuando se defiende dispara con 0 a 2, es decir, el segundo valor. Una cosa curiosa es que los dados que traía el juego son estos dados, que son unos dados pues que no se ve mucho, la verdad. Pero bueno, eran dados de la época, de los años 90. Que los combates se van a resolver así, tirando. Es decir, por ejemplo, si atacaran estas dos unidades de aquí, una 3, 4, 5 y una 5, 4, pues tiraríamos. A ver, primero la unidad de 3, tiraríamos, me ha salido un 6, la unidad de 5, un 5, sería un impacto. La unidad japonesa. La unidad japonesa se defendería con 3. Tiraríamos un dado, un 8, fallaría. Significa que esta unidad quedaría dañada, se daría la vuelta. Sería un impacto. ¿Vale? Como veis, el combate es muy sencillo. Los aviones pueden apoyar sumando modificadores, pueden combatir entre ellos también de una manera parecida, pero el combate realmente es muy muy sencillito. Las unidades mecanizadas tienen un movimiento extra, un movimiento que pueden hacer después, y en general el juego es muy sencillo. Pone más énfasis en el tema de la economía y de la producción, que ahora os voy a mostrar un poco cómo lo hace. Esto que tenemos aquí son las hojas de... una especie de hojas de control de producción. Como veis, tanto la alemana como la japonesa, que por cierto estos son hojas que vienen en el reglamento, no es que sean unas cartulinas o unas displays aparte, no, hay que sacarlos. De hecho aquí se ven los huecos de la grapa, hay que sacarlos del propio reglamento. Bueno, el caso es que aquí vienen algunas ciudades que van a dar varios puntos de producción. Son los puntos rojos que hemos visto en el mapa dan un punto de producción, salvo algunos que son estos que dan más. Y estos puntos se pueden ir perdiendo. Se van a ir marcando, no sé cómo, pues con algún tipo de ficha, cuando van perdiéndose los puntos de producción. De manera que puede variar la producción económica de cada uno de los jugadores. Aquí se va a marcar el total de puntos disponibles y en japonés exactamente igual. Aquí tenemos digamos una especie de rondel de producción que se va a utilizar sobre todo para la producción de los barcos. Los barcos que construyes en primavera van a tardar 2 turnos en estar construidos, lo colocarás en otoño. Y esto va avanzando de manera que los barcos son los que tardan más tiempo, tanto los japoneses, los alemanes como los japoneses. Y luego una cosa curiosa que tenemos aquí es este pequeña track que tiene tanto el japonés como el japonés aquí como el alemán, que es la rebelión de las Naciones Unidas, UN Rebellion. Se supone que los demás países forman las Naciones Unidas y van a provocar rebeliones, van a ir rebelándose. Y si vais colocando marcadores, como este que veis aquí, este marcador de aquí, es una rebelión. Por un lado rebelión contra los japoneses y por otro lado rebelión contra los alemanes. Y van a tener que ir combatiendo también los jugadores estas rebeliones que van a ir apareciendo por el tablero. Otra de las cosas curiosas que tiene el juego es que también obviamente va a haber armas nucleares. Aquí tenemos las fichas para marcar y esto va a ir quitando puntos de producción. Se van a ir marcando en el tablero y van a ir reduciéndose los puntos de producción.
Como veis, pues en realidad lo hace de una forma bastante sencilla todo. El japonés lo tiene mucho más concentrado en ciudades del Japón, mientras que el alemán lo tiene más dividido y tiene más puntos por fuera. Con lo cual esto supone cada uno que tiene unas debilidades y unos puntos fuertes diferentes cada bando. Estas son las tablas de terreno, de efectos del terreno. Como veis, son los puntos según el color: rojo industrial, blanco claro, verde rough, terreno abrupto, amarillo desierto, azul tundra y negro montaña. Y con los efectos que tienen en el combate y en el movimiento. Y por detrás tenemos pues una pequeña ayuda con los tipos de fichas que hay y cada uno de los valores lo que supone. Esto de nuevo es una parte que se ha sacado del reglamento, que habría que recortarlo por aquí y para que el jugador tuviera uno. Bueno, en fin, producción de los 90, que como veis pues era un poco deficiente. Bueno, os voy a mostrar aquí la bandeja de fichas. No voy a sacar todas las fichas. Aquí están los dados que os he mostrado antes. Y esto pues iría en la caja con los tableros, los dos tableros, las ayudas que hemos visto que salen del reglamento y el propio reglamento. Que tenemos esto de aquí, que es el reglamento. Como veis, a 3 columnas a palo seco, por decirlo así. O sea, más seco esto que un polvorón en agosto. Ni un dibujo ni nada que lo funde. Y luego tenemos un librito pequeño de historia alternativa, que nos cuenta qué es lo que ha pasado. Que también para digerirlo pues hace falta unos cuantos vasos de agua. Y esto es realmente lo que trae el juego. Tomorrow the World. Nuclear Winter 68, un juego publicado en el año 2012, cuyo autor es Peter Tutunea, y lo publicó Local Load Publishing. Nuclear Winter 68. Una propuesta original que nos sitúa en un futuro distópico en el que la Segunda Guerra Mundial acabó en un gran conflicto nuclear en Europa. Los alemanes, la Alemania nazi, tiró armas nucleares sobre París, sobre Londres, y los aliados tiraron bombas nucleares sobre diferentes ciudades alemanas. Esto hizo que todo el centro de Europa quedara asolado y sumergido en un invierno nuclear, de donde viene el nombre. Los nazis se ocultaron bajo búnkers, en búnkers debajo de la tierra, y permanecieron ocultos durante ese tiempo. Mientras tanto, en las afueras se formó la OTAN, una OTAN formada por los países que nosotros conocemos de la OTAN, pero también por la Unión Soviética. También se unió a ellos. Y toda la zona del centro de Europa, que quedó completamente asolada y digamos con un invierno nuclear y además con radiación, generó una nueva especie de civilización allí, un nuevo grupo que se llamó la Mano Negra. Y en el año 68 se supone que los alemanes, los nazis, salen de sus búnkers, cuando ya digamos la radiación ha bajado algo, salen de sus búnkers y se enfrentan a esta Mano Negra que domina el centro de Europa y a la OTAN. Y se enfrentan, esas son las 3 facciones que vamos a tener aquí en este futuro realmente extraño y realmente curioso. Bueno, pues este que tenemos aquí es el tablero del Nuclear Winter 68. Y lo primero que nos llama la atención, lo primero que salta a los ojos, es que se trata de un tablero táctico. Porque Nuclear Winter 68 es un juego táctico, es un juego de combate táctico. En esta Europa asolada por un invierno nuclear, destruida y llena de extrañas mutaciones y extrañas gentes. Y vamos a jugar escenarios a 2 y a 3 jugadores sobre este tablero, donde cada hexágono son aproximadamente 150 metros. Y vamos a tener este extraño mundo en una escala táctica. Y esto es una cosa muy distinta respecto a otros juegos distópicos. Bueno, como vais a ver, además las unidades son un poco peculiares. Vamos a verlo un poquito de cerca. Os he puesto aquí algunas unidades del Ritter Rage. Luego enseñaré de otras facciones, simplemente para que sigan de muestra de lo que hay en el juego. Como veis, todas las unidades tienen 3 valores. Un valor a la izquierda, que es el valor de ataque contra vehículos, el valor de ataque de Armor Piercing, que tiene un número,
y un número grande en color rojo y un número pequeñito que es la distancia a la que pueden atacar en blanco. Luego el valor del centro es el valor de alto explosivo, el HE, que es contra infantería y el número está en amarillo. Y luego a la derecha tenemos dos números. El número que está más abajo a la derecha en la esquina, que lo veis que la infantería lo tiene en color amarillo, los blindados en rojo y las unidades aéreas la tienen en azul, y eso además va a denotar el tipo de unidad que es y con qué se la va a atacar, es el valor de armadura, el valor digamos de resistencia que tiene la unidad. Y el número que está encima, en blanco, es el valor de movimiento. De manera que veis que las unidades aéreas mueven mucho, el Stuka o el Omni el Jaunebu mueven mucho, en cambio las unidades de infantería pues mueven poco, mueven 3. El sistema de combate es muy sencillo, se va a tirar un dado, se va a sumar el valor de ataque, y si ese valor consigue superar el valor de blindaje del otro, de la unidad atacada, pues le va a infligir un hit. Cada punto que lo supere le va a infligir un daño, y las unidades se van a ir dando la vuelta. Algunas tienen solo un aguante, otras tienen más. Por ejemplo, los King Tiger pues aguantan más, van reduciéndose, incluso pueden llegar se le van poniendo marcadores encima de dañados. Bueno, digamos las unidades normalmente tienen entre 2 y 4 pasos, depende de la unidad, y se les va dañando según el número de impactos que le vas haciendo. Juego es muy sencillo de jugar, hay líneas de visión como todos los juegos tácticos, y el juego se va a ir activando por sacando cheats de una taza, de una pool. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, las cheats de activación de algunas unidades del Ritter Rage. Aquí las vais viendo. Se van sacando y se van activando. Una cosa curiosa, el código de colores es para ver a qué tipo de unidades atacas. Es decir, con el color rojo vas a atacar a unidades que tengan su blindaje en color rojo, con el amarillo a las que tengan en amarillo, y con el azul a las que tengan azul. Por ejemplo, esta unidad de aquí, el Oswind, es una unidad antiaérea, veis que tiene el valor de ataque en azul, va a poder atacar a las unidades aéreas que tienen el valor de blindaje en azul. Y este simple código de colores nos ayuda mucho a la hora de ir identificando las unidades en el juego. Voy a mostraros por curiosidad algunas otras unidades para que veáis un poco lo marciano que es. Bueno, marciano, nunca mejor dicho, con esta unidad aquí, que es un platillo volante. Bueno, aquí tenemos algunas unidades de la OTAN. Tenemos Rangers americanos y Spetsnaz rusos, tanques M60 y tanques T-64. Es decir, veis combinación de unidades de la OTAN, digamos, occidentales de nuestro universo, y del Pacto de Varsovia, que aquí no existiría. Tenemos un Shilka, una unidad antiaérea, y aquí aviones, un Intruder y unos helicópteros. Bueno, pues unidades diversas. Una cosa muy curiosa es que en el juego, como os he dicho, se va a activar por chip de activación y tiene todas las características típicas de un juego táctico. Es decir, línea de visión, puedes lanzar humo, puedes ir moviendo y avanzando ocupando edificios, tiene sus modificadores por los edificios, todo un poco lo que imaginamos en un juego táctico, pero un juego táctico que sería moderno y encima distópico, con lo cual pues la cosa es extraña. Tenemos unidades curiosas, por ejemplo aquí unos misiles Scud, y también tenemos radios con las que podemos llamar a fuego de artillería de fuera del tablero, y también tenemos incluso armamento que podemos ponerle a algunas unidades de infantería. A ver si lo pongo aquí, por ejemplo, como este lanzador de misiles que vemos aquí. Bueno, lo que hace es que el juego realmente se hace bastante entretenido. Y ya la última facción que queda, que es la más marciana de todos, que es la Mano Negra, que son los mutantes que han aparecido en esta zona, en esta Europa central, completamente llena de radiación. Y esta es la última facción, la Mano Negra. La Mano Negra. Y como ves, pues tiene también cosas realmente peculiares. Tiene los celotes, que es su infantería, que van a ser una especie de zombies que van encapuchados. Y esos va a haber muchos, y de hecho van a salir constantemente en el juego, van a ir apareciendo. Tenemos el Ravager, que es una unidad de infantería, pero se trata de una monstruosa criatura de 4 o 5 metros de altura, que como veis puede atacar tanto a unidades blindadas como a unidades aéreas, porque tiene el número mixto en color azul y en rojo. Esto es algo que es bastante común a esta facción. Hay el lanzador de misiles Discord, o esta unidad blindada, el Blighter, tiene también esta combinación de ataque tanto a blindados como a unidades aéreas. Tenemos el Rancor, que es un tanque pesado, y el Pest, una unidad especial que además suelta como una especie de peste, una especie de ataque químico extraño, que es bastante curioso. Y luego la unidad más extraña, o una de las más extrañas, si pueden no decirse así, es el Scourge. Scourge es una especie de dragón gigante
que tiene la mano negra. Bueno, como veis, pues una cosa muy bizarra, muy marciana y muy divertida de jugar. Hola, bienvenidos de vuelta a esta realidad nuestra, a este universo nuestro. No es un universo distópico, afortunadamente, no es una ucronía, aunque a veces lo parece con este tema del COVID-19, las mascarillas, todo el mundo por la calle y la paranoia que hay alrededor del virus, la paranoia y la contraparanoia que hay. Bueno, pero es nuestra realidad, es la que nos ha tocado vivir en octubre de 2021, que es donde estamos. Bueno, lo que he querido enseñaros en este vídeo son estos juegos un poco marcianos, un poco distópicos, a los que son algunos autores son bastante aficionados, Ty Bomba, Joseph Miranda, y yo personalmente también soy algo aficionado de ellos. Aunque son juegos que la mayoría de ellos cuando los jugué fue hace ya muchos años, y muchos hablo más de 30 años, todavía me siguen llamando algo la atención. Lo que no he hecho ha sido volver a releerme las reglas, volver a meterme en ellos, ponerme a comprobarlos y tal. Por eso solo os he mostrado unos pequeños esbozos de lo que eran estos juegos. Simplemente lo que he pretendido con este vídeo es enseñároslos, verlos para los que los conocierais y recordarlos para aquellos que quizás sí lo conocíais. He hecho un pequeño juego que me ha parecido divertido, a mí me resultó entretenido hacerlo, esto de disfrazarme y poner voces y este tipo de cosas, que bueno, pues yo creo que queda un vídeo gracioso o al menos algo diferente. Yo desde luego lo agradezco y espero que vosotros también os haya resultado interesante, os haya gustado, gracioso al menos, el verme hacer un poco el indio. Bueno, voy a despedirme ya, pero antes voy a hacerlo con otro juego más que se trata de este juego, es un juego de bolsa de XTR Corporation del año 91 que se llama Red Sky Morning y es otro juego distópico, o era distópico cuando salió porque es un juego del 91 y situó una segunda guerra entre japoneses y estadounidenses en el 97-98. Situaba que Japón pues había decidido usar parte de su Producto Interior Bruto en rearmarse y esto pues le hacía que se enfrentara de alguna forma a Estados Unidos. Bueno, tiene un texto donde cuenta un poco cómo sería ese desarrollo para llegar a este enfrentamiento. Pero bueno, la verdad es que lo he ojeado por encima, no lo he leído, simplemente me he acordado a última hora de que tenía este juego. Hay otro juego también distópico que no he sido capaz de encontrar, que es el NATO Nazis and Nukes. Sé que lo tengo en algún lado, pero no lo he visto. Con lo cual, si en algún momento lo encuentro, que os imagino que sí, yo creo que es un juego que merece la pena hacer un vídeo, solo dedicarle un vídeo. Pero bueno, me salgo un poco del asunto. El caso es que voy a mostraros ahora este Red Sky Morning, que yo creo que es un juego también pues peculiar, curioso, como todos los otros que habéis visto en este vídeo. Y que yo creo que merece la pena. Y con esto me despediré. Bueno, espero que os haya resultado interesante. Vamos a ver el Red Sky Morning y luego me despido. Aquí tenemos el tablero de Red Sky Morning y como veis pues es el Pacífico. Aquí tenemos Pearl Harbor, Hawái, tenemos Japón, Nueva Guinea, aquí abajo estaría Australia y pues se va a jugar sobre, como veis son diferentes zonas del Pacífico. Las fichas os las voy a poner ahí para que las veáis más de cerca. Como veis pues los americanos pues tienen sus aviones, sus portaaviones, sus cruceros, pero hay una cosa muy curiosa. Y es que Japón, ahí tenéis unidades japonesas, tiene un tipo de unidades especiales, que son estas que veis aquí, que son lo que llaman barcos stealth, barcos con habilidad de ocultamiento, que es muy curioso que los diseñadores de este juego los pusieran en Japón con esta tecnología, cuando a día de hoy lo más parecido que hay lo tiene Estados Unidos. Pero bueno, por algún motivo pensaron que podría quedar curioso. Una cosa que hay que tener en cuenta es que es un juego de 1991, pero nos sitúa la acción en el 97-98, es decir, en el futuro, o en el futuro de cuando fue hecho el juego al menos. El juego, las unidades se van a ir desplazando en Task Forces. Las Task Forces les vamos a ir poniendo cada uno con cada uno de sus portaaviones, con sus barcos y demás, y las Task Forces van a estar ahí puestas. Y cuando haya combates, y es una cosa curiosa que tiene el juego, y que creo que merece la pena destacar, los jugadores van a utilizar estos displays. Uno para cada jugador, donde van a colocar sus barcos. Aquí colocarán los barcos, digamos el core, los barcos centrales, barcos que estén intentando
salir del combate, los que están haciendo pantalla, atacando los aviones que están haciendo cap, y aquí irán los aviones que irán a atacar y los escoltas de esos aviones, y aquí los submarinos. Es decir, el combate, digamos, es un poquito más complejo. Pero bueno, la gracia que tiene el juego un poco es lo que presupone, que es un Japón que en los años 90 ha dado un boom y ha decidido dedicar un porcentaje pequeño, un 2% de su producción, de todo el Producto Interior Bruto a su fuerza militar, y se ha rearmado. Y de alguna forma termina enfrentado a Estados Unidos en una segunda guerra americano-japonesa, que es lo que nos muestra Red Sky Morning. Aquí tenemos las fichas, que os he puesto ahí para que las vierais un poquillo. Pero bueno, para que veáis, hay fichas, los marcadores de impactos. Estos son aviones de tierra y aviones rusos. Estos de color naranjita son rusos. Creo que pueden entrar en un bando o en otro. Y luego los submarinos, que son más pequeñitos, que están por aquí. Bueno, pues una cosa curiosa. O otra más, al menos. Bueno, ya habéis visto Red Sky Morning, el último de estos juegos distópicos, de estas marcianadas, a las que en los finales de los 80, principios de los 90, pues aparecieron de repente. Todos estos son, menos el Nuclear Winter 68, todos son de esa época. Bueno, como decía, espero que os haya resultado entretenido, que os haya resultado algo curioso. Si os ha resultado la mitad de entretenido, que entretenido ha sido para mí filmarlo y hacer estas cosas raras de disfrazarme y poner voces y luego poner filtros al vídeo y estas cosas, pues yo creo que será suficiente. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima.